Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Es jueves político, es jueves de los jóvenes políticos que vienen hoy a discutir y a debatir lo que está sucediendo en la agenda nacional. Pareciera como que hay muchos temas, pareciera que hay muchos asuntos, pero hay uno que sobresale, es el de Madrazo, pues tiene ahí algunas cifras o sus documentos en las que gana, obviamente, López Obrador. Bueno, esto cuando lo dijo, se hizo así todo. Ya salió Calderón, fue a hacer un roadshow para muchas televisoras, estaciones de radio, diciendo que no era posible que lo demostraran. No se puede demostrar porque el jefe Diego quemó todo lo que tenía que ver con boletas y las actas ya estaban alteradas. Esto es lo que se dijo desde un principio, por eso no salió el casilla por casilla ni voto por voto. Y usted recordará, si es que así lo tiene presente, es que durante 3 meses todo estuvo resguardado por el ejército y de repente pues el ejército como que se hizo a un lado. Pero vamos hacia atrás. ¿Qué pasaba antes? Pues mire usted, antes de que fueran candidatos a la presidencia de la República, Felipe Calderón, junto con un ayudante que tenía que se llama Max Cortázar, en ese entonces todavía no era director de comunicación, sino un baterista de un conjunto de rock and roll, llegó a mi programa de radio, al Grupo Radio Centro, y después de la entrevista llegó Pancho Rata Aguirre Gómez, el dueño, y me dijo, no quiero volver a ver a este cuate aquí. Entonces yo le informé a Felipe que me daba mucha pena, pero que estaba prohibido por Radio Centro que apareciera. Bueno. Entonces Camilo Muriño empezó a pasar pues cada tercer día por la vía telefónica hablando de lo que estaba haciendo, de lo que estaba realizando el propio Felipe Calderón. Felipe Calderón me pidió que si lo podía yo ayudar o acercar a Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa. Bueno, pues ya se hizo todo para que lo recibiera, pero cuando lo recibió, Bernardo tenía los pies así encima del escritorio y le dijo, ¿qué quieres o de qué se trata? Ese era el estilo en que pues nos comportábamos todos con Felipe Calderón porque nadie lo tomaba en cuenta. Bueno, más adelante, pues ya llega el momento de la famosa elección. Entonces, estoy entrevistando a Marcelo Ebrard y entra Carlos Aguirre a decirme, nos vamos a Los Pinos. Entonces Marcelo Ebrard me dijo, ¿a qué vas a Los Pinos? Pues nada, nos mandó a llamar Fox, porque pues va a haber alguna situación que tenga que ver con la elección. Bueno, ya llegamos ahí, estaba sentado Fox, estaba Luis Carlos Ugalde, que era presidente, no sé por qué estaba el presidente del INE, del IFE era el IFE, el presidente del IFE junto a Fox, él no tenía por qué estar ahí, pero bueno, ahí se encontraba Luis Carlos Ugalde. Entonces, pues ya empezó a echarse un choro Fox de que tenía que ganar, a como diera lugar, Felipe Calderón, que no se podía permitir que ganara López Obrador. Todo esto a Pancho Rata Aguirre Gómez, a su hermano Carlos Aguirre Gómez, y de repente una cajota de, pues yo no sé si era detergente, pero yo creo que eran billetes, y adiós, órale. Y ahí venía Ili Ortiz del Universal, que estaba a continuación, junto con el director general del periódico. Pero todo esto era así como muy raro, ¿no? Muy extraño lo que estaba pasando y lo que estaba sucediendo. Y posteriormente, bueno, pues gana Calderón, haya sido como haya sido, con el famoso punto 56%, y entonces siempre hubo muchas dudas porque, de acuerdo con la pues, reforma electoral que habían hecho, si había un punto de diferencia, sí se podían abrir las diferentes casillas y, bueno, pues, recontar los votos y las actas, cosa que no se dio porque les urgía que no ganara López Obrador. Bueno, pues ahora que aparece todo esto, ya lo dijo hoy en la mañana el señor Calderón, que me lo comprueben, pues nadie se lo puede comprobar porque ya no existe absolutamente nada de esa documentación. Entonces, ¿quién ganó? Recordemos que Madrazo era el
tercer candidato, el candidato que no ganó ninguna entidad federativa, porque pues la gente lo detestaba y lo repudiaba. Entonces la elección fue entre el propio Calderón y también, en este caso, López Obrador. Bueno, esa es la nota que está dando ahorita la vuelta. Hay quienes están a favor de Calderón, hay quienes están en contra de Calderón y hay quienes dicen que, bueno, pues se está reeligiendo nuevamente como presidente López Obrador. Por el otro lado, déjeme comentarle que ayer hubo un momento muy complicado ahí en la Cámara de Diputados. Se presenta José Antonio González Anaya, que es el secretario de Hacienda, y cuando está hablando sobre la glosa del informe y diciendo lo que le están dejando al próximo presidente, al próximo gobierno, bueno, pues la presidenta de la Cámara en este momento era Dolores Padierna y le salió lo bejarano, lo empezó a reventar al aire. Entonces, pues todos estaban sorprendidos y el más sorprendido era el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez, que a gritos le decía que no le correspondía hablar a ella como presidenta, sino a los diputados que se encontraban abajo. Total, un merequetengue hasta que entró Mario Delgado a llamarle la atención a la Padierna. Poquito faltó para que le dijera, te abejaranaste. Es que no tenía por qué pegarle a José Antonio González Anaya, porque ella era la que tenía que recibirlo, la que tenía que despedirlo, la que tenía que darle la oportunidad de hablar y demás, porque estaban en la casa de los diputados. Bueno, y por el otro lado el PRD, que pues no sé si todavía existe, hay una comisión externa que va a definir qué va a ser el PRD, pero ¿quién cree que está? Chucho Zambrano, que es uno de los chuchos rateros, Jesús Ortega, y Silvano Aureoles, porque ya decidieron refundar al PRD o cambiar al PRD por otro partido. ¿Pero qué partido? ¿Cómo le pondrían? ¿PDR? No, pues oye, horrible, ¿no? PDR no, bueno. Ayer le tocó la fiesta allá en Acapulco al gobernador de Guerrero, la visita del presidente electo. ¿Y por qué le digo que la fiesta? Porque pues, estaba muy contento. Yo vi a Héctor Astudillo muy contento y muy emocionado. ¿Qué pasa con los gobernadores priistas cuando llega el presidente electo? Se sienten libres. Porque a partir de este momento, Héctor Astudillo es el propietario, dueño, gerente, director o gobernador del estado de Guerrero y no reporta a nadie, ni a Claudia Ruiz Massieu, absolutamente a nadie. Él es el hombre que maneja todo eso. Y esto ha venido sucediendo, pues ya pasó con Murat, ya pasó con Omar Fayad. Con Omar Fayad feo, porque la gente le gritaba fuera Fayad, fuera Fayad, fuera Fayad, y el otro se sacó de donde y dijo, bueno, pues yo no soy dictador, eso que lo decida el pueblo. Pero yo vi muy contento a Héctor Astudillo. Hoy le toca al Cuau, porque hoy van al estado de Morelos, pero el Cuau es de ellos, pues ese no tiene bronca, ese no tiene problemas. Pero yo diría que ahorita pues el Partido Revolucionario Institucional está hecho trizas, a raíz de que los gobernadores ya cada quien va por su propia cuenta. Alfredo del Mazo también estuvo muy contento cuando lo visitó López Obrador. El problema es que ya no le toman las llamadas a la presidenta del PRI, ya como que se rompió todas esas líneas. ¿Sabe qué está pasando? Lo mismo que cuando ganó Fox. Los gobernadores priistas de aquel entonces se dieron cuenta que no tenían a ningún jefe, porque el jefe, pues obviamente es el presidente de la República, porque ellos son verticales, ¿no? Entonces, a partir de ese momento no tuvieron más problemas y más dificultades que, bueno, pues ser única y exclusivamente los que decidieran y definieran todo. Y hay un ladrón que se robó ayer una cantidad de dinero, pero ya le pusieron muchas cantidades. Este ladrón que lo matan, le daba de balazo un guarura del señor que lo acompañaba, pues unos dicen que salió con $1 millón, pero yo ayer había visto 100,000 pesos, pero hoy la jornada dice que no, que era $1 millón. ¿Cómo le hace usted para llegar al banco y decir, oiga, me cambian este cheque por $1 millón y ya sale usted con su $1 millón? Está raro, ¿no? Y además que llegue usted con guaruras, pues ha de ser, pues tiene que ser un presidente municipal, porque pues yo no creo que sea un secretario de Estado, porque los secretarios de Estado no están sacando el dinero del banco, lo están escondiendo. Ya llegó el gato negro, que es el gato de la buena suerte. Bueno, vamos con otros invitados que nos acompañan el día de hoy. Vamos a platicar sobre, bueno, pues el debate más importante de la televisión mexicana, que es el debate de los jóvenes políticos. Nos acompaña Mario Herrera, Partido Acción Nacional. Mario, mucho gusto, bienvenido. Muchas gracias, Nino, es un gusto estar aquí contigo,
todos los compañeros y por supuesto con todo tu auditorio. Pues bueno, hemos vivido estos días varios temas, por supuesto desde la semana pasada, los 4 años de Ayotzinapa, algo que por supuesto los ciudadanos esperan que Andrés Manuel vaya a dar claridad sobre estos asuntos, ya que Peña Nieto pues no pudo dar una información certera. Al parecer las investigaciones siguen, pero pues no tenemos una realidad. Pero Peña Nieto no estaba en el evento, Peña Nieto se fue a la ONU. Bueno, ¿Pero estaba escondido o no? No sé. Peña Nieto, lo que pasa aquí es que cuando suceden los hechos, le dejan toda la mano a Astudillo. Y cuando se dan cuenta, el primero que llega ahí es Osorio Chong, porque yo estuve ese día. Entonces, se dan cuenta de que el evento había sido realmente magno porque había estado involucrada Policía Federal. Entonces, le cargan la bolita a Peña Nieto. Peña Nieto, uno de los Pero en grandes ese errores... entonces no estaba Astudillo, era Ángel Hilario Aguirre Rivero la rata. Aguirre era la rata. Sí, tú estás diciendo que Astudillo, ¿qué pasó? ¿No que estabas ahí? ¿Cuándo entró Astudillo? No, pues no sé cuándo entró, pero no era él, era Ángel. Oye, no vengas a engañarnos, ya te pareces a Ricardo Anaya, Canallín Mentirino, Bueno. no sé cómo le dicen. ¿Cómo le dicen a Canallín qué? Ricky Riquín Canallín. Bueno, Mentirosín. Ricky ¿Cómo? Riquín, Mentirosín. Bueno, ese está bueno, ese está bueno. Bueno, ya. Bueno. Corregimos, perdón, mil disculpas, Astudillo. Astudillo. Ya ves que estos panistas son terribles. Entonces, cuando se dan cuenta de la magnitud, es cuando Peña Nieto se empieza a involucrar, pero desde un inicio nos dimos cuenta que el gobierno federal no tenía intenciones. Por lo que es importante que aclare la verdad. Tú sabes que existen 2 tipos de situaciones, la verdad que conocemos todos y la verdad histórica, es importante. Y posteriormente, bueno, el día de ayer tuvimos pues una conmemoración de 50 años del movimiento del 2 de octubre del 68. Y bueno, pues fue triste este movimiento que hubo en las calles de varios vándalos. Pero varios- eso fue antier, ¿no? Hoy es, claro, antier, hoy es 4. Y bueno, Ay, no, por eso perdieron los panistas, porque siempre andan, pues, desde que Calderón les dijo que podían tomar, bueno, ya. Muchas gracias, bueno, gracias por tu presencia. y bueno, vimos estos, los vándalos, pudimos ver en CU cómo pintarrajearon todo, el metro lo dejaron bastante Sí. mal. Entonces, nos gustaría, bueno, empezar a ver como jóvenes, quién son estos jóvenes y quién los está organizando, ¿no? Ya hay varios rumores en redes sociales, pero estamos... No, ya no digas más porque estás confundido, hoy no es tu día. Orlando Reyes, Partido del Trabajo. Orlando, mucho gusto, bienvenido. Muchísimas gracias, Nino. Un gusto una vez más estar en tu programa. Saludo con afecto a tu audiencia, así mismo a mis compañeros panelistas, decirles que pues lo agarramos fuera de balance aquí a Mario, igual que al compañero Cabeza de Vaca, que no hace mucho, digo, en un tema de conmemoración al respeto y sobre todo a el no odio a la mujer, que créanme que es algo que parece que está extinto en nuestro país, pero cuando uno comienza a caminar algunas calles de lugares un poco marginados, te das cuenta que el machismo es la total, digamos, acerbación de la historia mexicana en todos los sentidos. Y por eso mismo comentarte, Nino, que a mí me da mucho gusto que el día de hoy pudiésemos estar prácticamente mencionando ahorita hechos lamentables, como bien lo mencionaban anteriormente, de posibles vándalos, ¿no? Yo decirles que creo que la forma más fácil de poder generar... Pero los vándalos eran 100, hombre, y estuvieron en las calles de Madero, no estuvieron en la manifestación. Había 90,000 personas que no tuvieron nada que ver, los 100 vándalos llegaron disfrazados, rompieron unos cristales, eso fue todo. Se fueron. Eso fue todo lo que sucedió, hombre. Lo que sucedió ahí... Nada más que ahí no se enteró, aquí ya sabes, sí, los del PAN siempre le exageran. Y por eso mismo mencionar que cualquier tipo de consigna es bueno llevarla a las calles, es bueno visibilizarla y creo que al final es algo que también no debemos de olvidar. O sea, no se nos olvida Tlatlaya, no se debe de olvidar tampoco todo lo que pasó en el pasado sexenio de Enrique Peña Nieto, que insisto... No es pasado, es actual. Yo lo sé. Es actual, es actual. Lo que mejor le pudo haber pasado al compañero... Pero yo creo que ganara me voy de Andrés. este lado porque estos están muy confundidos. No, es que ganará Andrés, porque la agenda pública, tú bien lo sabes, hoy la lleva Andrés Manuel como desde hace 3 Sí, meses. pero sigue Entonces, siendo. hay oportunidad hoy de poder Bien. vislumbrar a un Enrique Peña Nieto que más allá de que se despida con un Chumel Torres y la fregada, pues la verdad es que yo creo que sí es importante visibilizar que el gobierno federal sigue y no ha dado la cara en los temas específicos como lo que acabamos de también A comentar. ver si tenemos más suerte con Damaris Hoyos Morena. Gracias. Damaris, mucho gusto, bienvenida, porque estos dos han salido, pero bastante Ni modo. confundidos. Efectivamente, pues muchas gracias por la invitación de nuevo.
Hemos tenido como una semana de muchas movilizaciones. Ayotzinapa, no olvidemos la marcha por la legalización del aborto. Ha sido una semana muy movilizada para las mujeres también, de organización. Y efectivamente el 68 es la reivindicación de compañeros masacrados, que ahora los estudiantes salen a las calles a decir que a 50 años no han cambiado muchas cosas, no han cambiado las consignas, no han cambiado las reivindicaciones, seguimos movilizados, seguimos organizados y pues fue un buen mensaje el que 90,000 personas saliéramos ese día. Son bastantes, ¿eh? Bastante, sí. Entonces fue un buen día de organización y pues seguimos construyendo la agenda. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Gandhi de la Cruz, Partido Acción Nacional. Gandhi, mucho gusto, bienvenido. Gracias por la invitación y un gusto estar contigo de nuevo en este programa. Bueno, pues mira, la agenda nacional sí gira en torno en estos días de lo que comentaba nuestra amiga compañera Damaris, en donde incluso se retiran las placas en el metro de la Ciudad de México, acto que yo considero innecesario hasta cierto punto de vista, porque pues vaya, en un pueblo que se me ha mencionado mucho tiempo que carece de historia, que carece de, perdón, no de historia, de memoria histórica, pues... Sí, no había que borrar. Salió ahí un hashtag que no había que borrar y no había que sacar las placas de Gustavo Díaz Ordaz, sino que tenían que permanecer. Y había otro problema, que cuando le empezaron a preguntar a la gente que utiliza el metro, pues muchos ya se habían acostumbrado a que estaban ahí y ni lo pelaban y ni caso le hacían. Yo creo que no había necesidad de que Amieva tomara esa decisión, porque esto... pues abrió un debate. Abrió un debate que a final de cuentas solamente se reflejó en tema de pues, una inversión para quitar esas placas, en volver a deshacer, bueno, en deshacerlas, en derretirlas y todo, que no nos brinda nada positivo, yo creo, para nosotros. Es un tema que no se puede ocultar, es un tema que más bien tendría que recordarse, pero con ponerle los puntos sobre las IES de los temas medulares. Así decía el hashtag, no lo borres para que lo recordemos. Para que lo recordemos. Es preocupante, Nino, que en encuestas hechas en últimas generaciones, para las personas que tienen, la mayoría de las personas que tienen menos de 30 años, ya no están tan familiarizados con el tema del 2 de octubre, entonces... Ahora, si aparte se quitan las partes medulares de esa historia, pues va a ser más difícil. Pero la placa lo único que decía es que era el que había iniciado el metro. El presidente, no sé qué, pero tuvo una asociación no tenía muy directa, nada que ver con... Tuvo una asociación muy directa en ese momento con no, él es el que lo arranca, trágicos. él es el que lo inicia, él es el que principia. Entonces quitar ese tipo de par, decir, no tenemos memoria porque pues vaya, a final de cuentas todo este tema, esta tragedia, pues fue muy cercana al Partido Revolucionario Institucional y pues hoy en día pareciera que los mismos actores que estaban en ese momento, pues no tenemos historia porque están de vuelta en el gobierno, Nino. Jesús Carrillo, PRI, mucho gusto, Jesús. Nino, mucho gusto de estar aquí en el programa. Pues decirte, retomar el punto de mis compañeros, justo fue una semana de muchas movilizaciones sociales, principalmente por el 2 de octubre, y retomando el punto de la placa del metro, que fue una decisión del jefe de gobierno. A ver, aquí hay que tomar algo. La historia no necesariamente es cómoda, sencillamente es historia. Y si a muchos no les gusta que Díaz Ordaz haya inaugurado el metro, bueno, qué mal por ellos, pero finalmente así fue. Lo que debe ser condenable fueron los actos ocurridos el 2 de octubre de 1968, pero todas las demás obras finalmente fueron a favor del pueblo de México y es lo que se tendría que valorar. ¿Sabes qué, Jesús? Que si Amieva quita las placas hace 6 meses, nadie se hubiera dado cuenta. Nadie. Pero lo tenía que hacer este día para llamar la atención y le ha ido pésimo en el debate, porque ¿qué trata de ocultar o a quién trata de redimir? A nadie. Pues busca hacer una historia cómoda para lo que él representa, para una izquierda que trata de ocultar la historia. Y sin duda, el PRI cometió errores, hay que reconocerlo, cometió graves errores, pero justamente, te platico, por ejemplo, nuestra representante en el Senado de la República, Beatriz Paredes, señaló ciertamente que el PRI se equivocó en ese momento histórico con las decisiones que se tomaron. Sin embargo, hoy lo importante es analizar esta reflexión y decir con claridad que estos hechos no vuelvan a ocurrir, y más ahora que tenemos un gobierno con mayorías absolutas. También nos acompaña Scarlett Mellado. Scarlett, mucho gusto, bienvenida. Hola Nino, un gusto estar otra vez aquí contigo, a nuestro auditorio, a los compañeros que hoy nos acompañan. Y retomando el tema de Díaz Ordaz y de las placas del metro,
Ahora sí que olvídense que si fue un tema del PRI, estamos hablando de una persona que perdió la desproporción de lo que era estar en el poder y tomar decisiones. Y cuando eres servidor público, y en este caso un expresidente, haces tu trabajo porque lo tienes que hacer, y esta parte de las placas también es una parte como de rendir culto a la personalidad. Creo que ese tipo de reconocimientos, o sea, más allá del bagaje histórico, pues son simbolismos, y a mí me parece adecuado que a 50 años de lo ocurrido, de la matanza de los estudiantes, pues simbólicamente se quite ese culto a la personalidad que el señor que perdió esta proporción del poder, pues se dio a la tarea de hacer. También, en cuanto a la agenda nacional, creo que nuestro país, Nino, tiene un reto muy grande en cuanto a transparencia, ¿no? Recientemente se habla en el INAI que se debe de retomar y que se hagan públicas las investigaciones del caso Odebrecht, en América Latina, donde tuvo un impacto importante aquí en México y en los demás países. Y es algo que todavía no queda claro. El Instituto de la Transparencia pues trata de hacer canales de participación donde esta información sea pública y la gente tenga certeza de cómo están operando pues este tipo de empresas y también los fraudes que realizan día a día. Mira, uno de los subprocuradores decía que no tenían información de Brasil, pero no es cierto. Raúl Cervantes, que en ese entonces y en ese momento era Procurador General de la República, el equivalente a Fiscal General de la Nación, salió junto con otros 12 procuradores de diferentes países a Brasilia para discutir todo lo del tema de Odebrecht. El tema de Odebrecht, el único que está relacionado es Emilio Lozoya, que recibió 10.5 millones de dólares, una parte en Andorra y otra parte aquí en México, cuando se los entrega el director, no el dueño, el director de Odebrecht México, y le dice, yo te estoy entregando el dinero y lo estoy declarando. Entonces, ¿por qué no se ha hecho absolutamente nada? Porque ese dinero era para la campaña de Peña Nieto. Sí, no, es un caso de falta de transparencia, claro, que ha tenido gran eco a nivel internacional y es un tema pendiente. También, pues, en este esquema de renovación de los partidos o de esta oposición que, pues, ha quedado, digamos, minimizada, diluida, sí, es importante también que retomen, pues, estos principios que los llevaron en algún momento a la credibilidad social. Creo que es válido aceptar los errores, reconocerlos, replantearlos y plantear un nuevo rumbo con las futuras generaciones, ¿no? Porque también ahorita el gobierno entrante, en este esquema de transición, hablamos de austeridad y muchas cosas y les entregaron apenas unos iPads a los diputados locales, a cada uno. Entonces, pues eso lo pueden comprar. Llegaron y se encontraron con 66 que los tenían iPads, ahí. ajá, bien bonitas. Muy bien, también nos acompaña, ¿entonces sigue el PRI? Todavía, Jonathan Nino. Olivera del PRI. Nino, ¿cómo están? Buena tarde a todos. Ya están de salida, ¿verdad? Ya casi. Pero vamos a continuar trabajando desde nuestra trinchera, que es el Partido Revolucionario Institucional. Pero está vacío, yo fui y pensé que era Galloso, no había nadie. No, bueno, Bueno, no estaba ni la Ruiz Massieu. Bueno, aquí vamos a trabajar en conjunto, vamos a reestructurarnos. Nino, hay un tema muy importante que tocó la compañera respecto a la legalización de la interrupción del embarazo. Creo que es un punto muy importante que a los jóvenes nos debe de interesar muchísimo y hay que poner mucha atención, porque se hizo el día viernes 28 de septiembre, se hizo la marcha, de la cual pues obviamente duró del Monumento a la Madre al Zócalo. Claro. Aquí hay una cuestión muy importante, que estoy de acuerdo que las mujeres pidan que se haga a nivel nacional, que se legalice, que se pueda reformar algunos Por eso ya artículos de la hace ley. muchos años, ¿no? Sí, pero aquí hay algo muy importante que no está a nivel nacional, donde hay un progreso en este tema es aquí en la Ciudad de México y donde se ha llevado a cabo diversos estudios. Sí, aquí sí se puede practicar, es voluntario, pero aquí también debemos de ver cuáles son las consecuencias que contraen el hecho de regularizar este tema y sobre todo de llevar a cabo estas acciones, porque el momento de que a los jóvenes se les permita, o bueno, ya va a ser muy abierto, pero sobre todo a los jóvenes, que no se les da una introducción más amplia respecto a la educación sexual y a los medios de prevención del embarazo y de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dando una opción que los diputados incluso de Morena dicen, sí lo vamos a aceptar, lo vamos a llevar a cabo y lo vamos a aprobar. ¿Por eso qué? Aquí hay una cuestión, las consecuencias que contraen el momento de no poner en debate
y de no poner un estudio. ¿Pero cuál de es lo la cual- cuáles son las consecuencia? No sé. consecuencias. Mira, Porque- hace muchos años decían que era la promiscuidad, pero las mujeres son dueñas de su propio cuerpo. Sí, claro, ya no le claro, demos vueltas a eso. Hay una disputa. ¿Viste la reunión de Brasil? Era 1 millón de mujeres. ¿Viste la reunión de Argentina? Yo la Eran vi, 500,000 yo la vi. personas. Entonces, ¿de qué estamos discutiendo? De algo que ya está rebasado. Pero aquí la cuestión es de que si no se regulariza de una manera adecuada, lo pueden utilizar como un método de uso común. ¿Anticonceptivo? No, friegue. No, El de aborto uso no es común, o sea, anticonceptivo. digo, hay que ver la forma de cómo regularizar. Por eso el tema. perdieron la presidencia, por No, esos es un tema comentarios. que se debe de Bueno, debatir. también nos acompaña Joana Cuevas. Joana, mucho gusto, bienvenida. Nino, buenas tardes a mis compañeros, a toda tu audiencia, muchas gracias por la invitación nuevamente. Y comparto el tema de la movilización y también aplaudo el hecho de que en la marcha muchos fuimos jóvenes de escuelas. ¡Muy chavos! Sí, bastante. Yo me topé con una señora que me dijo, ¿me puedes tomar una foto con mi hijo? Porque apenas está en la prepa y le estoy enseñando qué fue todo esto de la historia. Y la verdad, me sentí muy bien porque de eso se trata la historia, de seguir. Y independientemente de si hay o no hay una placa, que en lo personal también considero que no tiene mucho sentido hacerlo en este momento, porque es más gasto y es algo que no tenemos ahorita para invertir así a diestra y siniestramente. Yo creo que la historia va más allá de una placa, va a enseñar y una actividad acertada fue lo que hizo Radio UNAM, en pasar como si fuera de ese mismo año, todo de ese mismo año, a las 5 de la tarde aproximadamente me parece, comenzaron a narrar como si estuviera en ese momento. La verdad es una... Eran las 6. A las 6 de la tarde. Es una experiencia que el escuchar te hace regresar a ese momento y ni siquiera te puedes imaginar cómo fueron los hechos, las familias que les abrieron las puertas a estos estudiantes que estuvieron buscando un refugio para no morir. Es una... A mí, ¿sabes que me llamó mucho la atención? Los diagramas. Esos diagramas que aparecen ahora y que en ese entonces, pues los jóvenes de ese entonces no sabíamos qué estaba sucediendo claro. ni qué estaba pasando. Pero ese diagrama aparece el edificio de Chihuahua, donde están los francotiradores que son del ejército. Y bueno, pues el Grupo Olimpia, que es el que lanza la señal de Bengala, y bueno, pues la ejecución y la matanza. Ahora, ¿quién fue? ¿Fue la CIA? ¿Fue Luis Echeverría? No se sabe. Todavía sigue eso encriptado porque Luis Echeverría no se ha muerto. El tema es que pasó y que no se nos tiene que olvidar. Claro. Una cosa, antes de concluir la participación, compañero, lo único que ganamos las mujeres en general, si se legaliza en todos los estados, es que haya menos muertes debido a eso. Yo entiendo, o tal vez la contextualización que quisiste hacer fue... No sabes qué ganan. El que nosotros nos vamos a sentir mal, porque ustedes deberían de estar muy bien desde hace muchos años Así es. y que ustedes tomen esas decisiones. Y eso llevó tanto tiempo aquí la discusión y la confrontación, ya deberían de haberlo hecho en todo el país. Pero creo que Beatriz Paredes no lo movió a través de todas las cámaras, de los congresos de los estados. Es que el tema no es si lo van a hacer o no lo van a hacer, independientemente eso se hace clandestino, pero el tema es que estés bien, el tema es de que si lo haces por decisión propia estés viva, no corras riesgo. Y yo creo que el tema del aborto es un tema muy, muy delicado, pero también estoy segura de que el despenalizarlo en todos los estados va a ser una nueva era para México en cuanto al machismo, como lo comentaba mi compañero Orlando. Entonces creo que es una discusión que se tiene que hacer lo antes posible. Edgar Molina, Morena, mucho gusto, Edgar. Buenas tardes a todos, compañeros. Gracias, Nino, por la invitación. Bueno, han habido importantes reflexiones que ya han venido haciendo aquí los compañeros panelistas en el tema del aborto. Me parece que es un parteaguas para los derechos humanos de las mujeres y bueno... ¿Pero por qué parteaguas? Si eso ya estaba rebasado. Aquí Claro, en la Ciudad pero- de México es algo natural, ¿no? Sí, aquí en la Ciudad de México ya... Sí, en la Ciudad de México es algo natural, pero yo creo que abrir la discusión a los congresos locales va a generar precisamente... Les corresponde a ustedes porque ustedes tienen mayoría en todos lados. Efectivamente, ¿no? Pero ahí corresponderá a la ¿Quién, el PAN? idiosincrasia de cada uno de los diputados en sus distintos estados, si realmente van a corresponder a esa Esto ya no lo puedes línea. detener, esto ya no lo puedes detener. Después de lo que sucedió en Sudamérica, y te estoy hablando de Argentina y te estoy hablando de Brasil, era impresionante la cantidad de mujeres que nada más fueron única y exclusivamente a hacer ese reconocimiento a la, pues no la legalización del aborto, sino la interrupción del embarazo, que es como lo han mencionado ellas. Así es. Bueno,
en el tema de los 50 años del aniversario del movimiento del 68, hay una gran reflexión que tenemos que realizar. No solamente es un error, así como de, uy, me tropecé, ¿no? En realidad es una sistematización del autoritarismo que venía reprimiendo a muchos sectores sociales, como lo fueron los médicos, como lo fueron los mineros, como lo fueron los campesinos, los obreros. Y en el movimiento del 68, los estudiantes, alzando la voz, empoderando la juventud, construyeron una trinchera desde la cual aglomerar distintas demandas sociales, ¿no? Y apropiárselas y construir toda una lucha que permitió dar voz a sectores que fueron reprimidos de manera violenta y que no son recordados en la magnitud de que sí lo son los estudiantes del 68. O sea, el problema es el autoritarismo sistemático que ha construido el Estado priista. Eso es lo que a 50 años debemos de reflexionar, porque no ha dejado de ocurrir. El fraude electoral ha sido la constante. Hace 30 años se dio en el 88, en el 94 tuvimos un golpe de Estado con el tema de Colosio. Y el gatopardismo que sufrimos con Fox realmente no alivió y no transformó la capacidad del Estado para privilegiar el diálogo por encima de la represión policial. Bueno, no sucedió con Fox. ¿Va a suceder con López Obrador? Se está viendo actualmente con el tema del aeropuerto, la apertura de la consulta, el acercamiento a los movimientos sociales. Yo creo que sí hay un aire de esperanza para que todas las voces que se manifiesten sean escuchadas. ¿Estás de acuerdo, no? Mira, no, yo... ¿Estás de acuerdo, sí o no? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿En qué no estás de acuerdo? ¿Por qué el aeropuerto se mete a consulta y el Tren Maya no? Esa es una duda que, bueno, nos hemos planteado entre varios vecinos, comunidades. Es un punto, ¿no? Porque es una obra que va a beneficiar tanto al este del país como al centro del país. Entonces, resulta que una cosa está bien y la otra mal. Realmente creo que todas las obras y todas las decisiones se tienen que someter a consulta. Fíjate que la semana pasada estuve dando unos cursos en CESOL, en Secretaría de Minería y en CONACYT respecto al traslado, bueno, y en Banobras, de toda la documentación y el activo fijo de las secretarías, ¿no? En CESOL, bueno, la gente no está muy contenta de irse a Oaxaca, al parecer ya ves que va a ser opcional. El tema de... No, pero ya cambiaron el de Chilpancingo, güey. Fíjate... No, el de Chilpancingo ya... ¿Sabes a dónde va a estar el secretario de Salud? En Acapulco, porque ya Héctor Astudillo les dio un edificio. Fíjate, Héctor Astudillo, priista, está muy contento. Casi todas las secretarías van a quedar en playa, casi todas. Casual. Por ejemplo, la de minería se va a ir a Toronto, ¿no? Creo, bueno, no, a Chihuahua, no sé. ¿A Toronto? No. Espérate, o sea, Toronto está en otro país, eso no tiene que ver. Oye, ya no fumes de esa madre. Es que este güey fuma de otra madre. La residencia en Napito. Bueno, no, adiós. Y bueno, Banobras se va a Cuernavaca. Sí, está bien. Ahí donde está el Paso Express, el Socavón. Y bueno, este tipo de temas también deberían de someterse a consulta popular, ¿no? Está bien. Entonces, en el tema del aeropuerto y el Tren Maya, debería consulta popular y también el traslado de las secretarías. Muy bien. Tú vas a ir a Toronto. Yo con Napito voy a ir a la... Muy bien, pues bueno, ya que ahorita están comentando temas relevantes más allá de cuestiones históricas, mi estimado Nino, pues tendremos que platicar un poquito del tránsito que está viviendo hoy nuestra Ciudad de México, que sabemos y reconocemos que el pasado lunes entraron ya las alcaldías, ¿no?, en funciones, que es interesante ver que no somos un ayuntamiento todavía, pero pues ya se dotó de un consejo mismo, tengo la oportunidad de formar parte de él. ¿De cuál? Del consejo en Iztapalapa. Pues no tienen dinero. Pues fíjate que les van a dar 50 sí. millones para que empiecen a gastar. Bueno, va a haber una oportunidad a través del primer congreso local, como bien lo comentaban en su momento, que se pone también en tela de juicio la austeridad, pero independientemente de ello, sí tendríamos que revisar que los consejos tienen que estar dotados de una suficiente autonomía. Lamentablemente todavía no a ver. Si es autonomía no puede ser suficiente, es autonomía y punto. Una autonomía. Mira, el tema de un concejal, y lo quiero platicar rápidamente porque me lo habían solicitado en varios espacios públicos y quiero aprovechar el tuyo para poderlo visibilizar. La Constitución, cuando se redacta, mismo proceso del cual yo fui parte, mencionarte específicamente que se dice el concejal es quien representa la voz de las y los vecinos, ¿no?, de la gente. Entonces,
cuando intentas instalar el cuarto nivel de gobierno, porque estamos hablando de 3 niveles que están totalmente visibilizados, el cuarto nivel que por primera vez se quiere instaurar en la Ciudad de México, hoy se está viendo un poco acotado. Y lo digo fuerte y claro porque lamentablemente ya se nos empieza a decir que no somos gobierno. Bueno, yo les preguntaría a los compañeros alcaldes o alcaldesas, en este caso también, si no somos gobierno, no logramos ser cogobierno, entonces ¿para qué representamos la voz de la gente? Primer sentido. ¿Sabes Y cuál es el aparte, problema? Que la gente sigue pensando exactamente lo mismo, que ustedes son burócratas, porque dicen, ¿qué son los concejales? No tengo ni la menor idea, pero son unos burócratas que, bueno, son unas lapas que ahora están con el Es alcalde. correcto, y nada más dejo ahí el hincapié para revisar en diferentes demarcaciones, no son muchas, son 16, las antiguas delegaciones, hoy alcaldías. Son muchas. Hay que revisar. Muchos de los concejales electos en su momento, ya ahorita en funciones, han tomado licencia para pasar a ser parte de las direcciones generales. O sea que valió más. Entonces ahí uno se pregunta, ¿qué rayos? Naturalmente, ¿por qué? Porque el constituyente arranca con por ejemplo, un tema salarial, un tema de oportunidad en cuanto a la capacidad política. Muy bien. Y cuando llegas a la extinta Asamblea Legislativa en su 7ª legislatura, los acotas completamente. Entonces, invitar al primer Congreso local hay que facultar, porque de lo contrario, seremos burócratas. Ya, son unos burócratas. No, ¿Sabes no, qué son no. los concejales? No es El la único que intención. habla de concejales No es la eres tú, intención. Damari. No es la intención. Bueno, Además, no te entendí porque enredaste todo. ¿Tú te le entendiste? No, ni no. Ay, ¿Tú tampoco? Es Mario. Mario va a entender lo mismo que entendiste tú de por qué traes traje rosa, hermano. O sea, no tiene sentido. Voy a rescatar un poquito como el tema de las tan polémicas placas, porque No te enojes. se escandaliza un montón, ¿no? Decía un compañero de San Luis Potosí, sacar las placas de Díaz Ordaz no es un acto revolucionario, pero es un acto tan cordial como bajarle la palanca al baño. Porque incluso en Puebla, en la ciudad Cerdán, están haciendo una consulta para quitar también este monumento de Díaz Ordaz. En la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se han quitado Pero es que no tienes que consultar. El de José López Portillo llegaron los regios y lo tiraron. Claro. No le preguntaron a nadie, no le dijeron a nadie, vamos a ir a quitar el de López Portillo. ¿Por qué? Porque defendió al peso con un perro y no nos defendió a los mexicanos. Miguel de la Madrid, etcétera. Entonces, sí quiero rescatar este punto porque si bien estamos viviendo un periodo de transición, también es un periodo donde debemos quitar justamente ese culto a la personalidad. O sea, ya no dejar que esta cultura priista se replique de nuevo. Y sí, o sea, hay que reconocer que también lo tenemos arraigado en Morena, también está arraigado, porque eso es una cultura, ¿no? Pero bueno, los jóvenes estamos dando ese mensaje, ya no queremos volver a esa cultura priista. Oye, ¿no has escuchado ya no cuando queremos le volver preguntas ese a culto alguien en la el Estado de personalidad? México en qué colonia vives? En la colonia del Mazo. Claro. Y dices, ay, en la madre, ¿cómo? Eso ya deberían de haberlo quitado y de haberlo borrado. Eso no debería de estar en la nomenclatura de ninguna de las avenidas ni de las calles de la República Mexicana, punto. Para nada. No la del Mazo, simplemente la de todos. Sí, entonces, justamente el entendimiento de la historia también tiene que ver en cómo nosotros transformamos nuestra praxis política, ¿no? Entonces creo que es como muy... Madero, ya viste que tiene una placa que dice anteriormente Plateros. Bueno, pues entonces ya que le pongan Plateros o le pongan Madero. Sí, pero es significativo, ¿no? Es... Ay, a Cárdenas lo quitaron porque era niño perdido. Pero bueno, ahí tenemos un monumento todavía a Lázaro Cárdenas, Instituto Politécnico Nacional Pero ¿sabes por qué lo quitaron? No por Lázaro, lo quitaron por Cuauhtémoc Cárdenas. Porque como iba a ser candidato a la presidencia de la República, había que fumigarlo. Y ahora nos enteramos que pues el que robó la presidencia se llama Manuel Bartlett y se la robó, obviamente, a Cuauhtémoc Cárdenas. Cosas de la vida. La urgencia o la necesidad de estudiar la historia. ¿De qué partido es Bartlett? PAN. Entonces, a prácticas que en un proceso de transición, en este proceso que nosotros tendríamos que estar más bien enfocados básicamente en los primeros, bueno, en lo que pretenden ser los primeros 100 días, el primer año de gobierno del presidente que tomara protesta el 1 de diciembre. Son los primeros 100 días. Los Esa es primeros la 100 días que medición tendríamos, mundial. Sí, que tendríamos que estar preocupados en llenar Se está oyendo los esos días. micrófonos, oye, Podríamos panista. nosotros Sí, oye. obviar la parte de las placas, podríamos obviar la parte de subir a redes y temas como los de Mayer o subir cosas que son totalmente ¿Quién intrascendentes. es Mayer? ¿Algún equipo de béisbol? No, un stripper. Pero- ¿Un qué? Un strip. Un stripper. Ah, no es Sócrates. Esa es la cuarta ¿No es transformación. Sócrates?
No, esa es la ¿Qué te cuarta ríes? transformación, Nino. ¿No se llama Sócrates Mayer? Sócrates Mayer, que atiende en una ¿Se llama librería. Sócrates o no? ¿Por qué te ríes? Es el diputado de la ¿Cómo se transformación llama? de Que Cuarta. no necesita ser Sócrates. ¿Cómo se llama? A ver, Diana. Necesita ser Sócrates, Sergio nuestro Mayer. queridísimo Sergio Mayer. Dice que no necesitaba ser Sócrates para ser el representante en la Nuestro cultura, ¿no? pseudodiputado. Y eso es lo que le contestó Sócrates, ¿no? Nosotros también sabemos que no sabes nada. Pues esa es la altura de la cuarta transformación, ¿no? Fue de cantante, actor, stripper y ahora pues está en el gobierno, pues esa es la cuarta transformación. Ay, los que estamos políticos No está en el esperando. gobierno, Nino, Entonces- está legislando, que es distinto. Entonces quede estamos claro. llegando a un punto en donde tenemos que estar más preocupados por ese tipo de cuestiones que por las de quitar o poner una placa al respecto. Compañera de la UNAM, creo que tocaste un tema muy, muy importante que me gustaría rescatar para no volver a caer en ese tipo de omisiones. Ensalzar o poner a alguien más allá de lo que él es como un ser humano, como un político, como un presidente. Servidor público. Como un servidor público, bien dicho, es algo que, Estos que llevó... estos del lado izquierdo andan muy fregados. Que llevó- Que el cerebro no... que nos llevó ver, a lo poner mejor son las placas, luces. gente que no debe estar Donde en están placas, gente que no las debería luces, estar porque contemplada en se han ese tipo de equivocado. manifestaciones tangibles. Entonces, estamos cayendo en ese mismo error. Estamos cayendo en ese mismo error y, Damaris, creo que tuviste un punto muy de acuerdo conmigo en ese tema de decir, nosotros en Morena estamos cayendo en ese error de decir, es que él es la figura que tenemos nosotros que venerar, nosotros tenemos que acatar y nosotros tenemos que hacer lo que él dice, porque pues básicamente es la cultura mexicana, fue lo que comentó Damaris en su momento. Entonces, volver a caer en ese tipo de errores nos vamos a ver dentro de 50 años. Tú dijiste eso. Quitando, Tú dijiste eso, quitando Damaris. A ver, placas, ¿qué dijiste, Damaris? quitando- Bueno, oí ella que dijo, dijeras eso. en Morena estamos cayendo en el error. Andan confundidos los panistas. Pregúntale, vamos a ver. A ver, cámbienme las lámparas. Interpreto lo que me conviene. Está grabado. A ver, Interpreto lo que me conviene. Tipo, La tipo cultura lo dijo, también ¿no? me Es el hombre ¿Estás de la acuerdo? hermenéutica pura. ¿Está de La acuerdo, hermenéutica. Damaris? Interpretación, compañero. No es interpretación, justamente lo pueden checar en el minuto. Estudio hace de 3 derecho. minutos. Es natural. PRI. Interpreta. Nino, pues, me gustaría retomar dos temas. Uno en el que dijeron de las placas que no son tan importantes, pero bien decían que la forma es el fondo. ¿Por qué es tan Ahora importante? saliste muy Reyes Heroles, cara. Es lo que les enseñan ahí en el Filosofía. CADEP. Ah, no, ya se llama Instituto Déjalo Reyes hablar. Si es del ICADEP, ¿de dónde crees que viene? Él no Los viene conozco, Nino, él no viene los de conozco. Iztapalapa. Ah, por favor. La mayoría Ser de salió de ahí, Iztapalapa es un don de Dios, compañeros. ¿No tienen agua? ¿Te bañaste hoy? Claro que sí, Nino. Sí, Y te bañaste. ya veremos si no hay agua. Ya La veremos. brugada. Ya dice tiene que lana sí. para comprar la pipa. A ver, vamos con el PRI. Saludos, Justo alcalde. decía, la placa, más allá de un culto a la personalidad que se le podría considerar, se considera una visión histórica. ¿Quién concretamente hizo la línea del metro? Y no dice Él. por Díaz Ordaz, gran héroe. No, dice por acuerdo del señor presidente Gustavo Díaz Ordaz, construir la línea del metro. Y borrarlo solo representa a Nunca un habíamos gobierno. tenido metro, ¿eh? Ahí es donde Así inicia es. todo. Y justo donde un gobierno Sí. influye, No había metro. Eso es cierto. es si un gobierno es capaz de borrar su pasado solo porque esa verdad histórica no le conviene, ¿qué estaría dispuesto a hacer ese gobierno? Empiezo con esta Pero no por el reflexión. gobierno, fíjate que a Mieva le ha ido muy mal. No, Porque sin duda, a Mancera ver, lo descalificó, los Finalmente, perredistas a él lo dejó Mancera. descalificaron. O sea, seamos sinceros, Amieva es Sí, resultado se reconoce, de pero- que Mancera se haya ido al Senado. Eso es el resultado Amieva. Pero me gustaría empezar con esta reflexión, qué sabio. por ejemplo, con Senador en panista. CONACYT, el escándalo que Ya. hubo sobre CONACYT, sobre uno de los, la futura titular de CONACYT, que propone Andrés Manuel, que envió una carta a CONACYT diciéndole, párame los recursos, y ¿sabes qué? Para que yo los pueda administrar mejor. ¿Qué dijo CONACYT? No, porque hacerlo significaría afectar a un sinfín de personas. Con esto, ¿qué queremos demostrar? Primero, que Morena no tiene claridad todavía de qué va a hacer como gobierno. O sea, y no que tiene un programa de gobierno. No, a ver, ¿qué gobierno? ¿Tiene programa de gobierno o no? No tiene. Lo tiene, pero lo cambia. Un día sí, Una alternativa de Buenas nación. intenciones se llama. un Anda día dice como blanco Trump, y está otro como día... Trump. Un día dice blanco y otro dice negro. Son Por ejemplo, Andrés sentimientos Manuel, más ¿qué gastados. decía en campaña? Vamos a derogar la reforma energética. Abrogar la reforma energética. Y la reforma energética, días después, ¿qué dijo? Su vamos vocero. a ver. La reforma energética va a continuar. Así es Morena. Voy Morena, a respetar pesar- los contratos petroleros, Así dijo es. López Obrador. No, pero a ver, nada más cambia a las personas que van a hacer esos contratos, pero en esencia siguen habiendo contratos. Yáñez. Pero a ver, lo importante aquí es tener en cuenta Ya.
Y es un tema que no debemos perder de vista. Morena, el hecho de que tenga un desconocimiento sobre la forma de hacer política y sobre las formas de hacer administración es preocupante, porque finalmente ellos, a partir del 1 de diciembre, nos van a gobernar. Scarlett. Pues el mismo Andrés Manuel en algún momento en una entrevista declaró que no era lo mismo las promesas que se hacen en campaña allá ser gobierno. Él lo dijo, allá Estamos ser en gobierno, bancarrota, ¿no? Es una cuestión que dentro del discurso político de estos actores pues es muy evidente, ¿no? Cuando estás en campaña, pues das unas propuestas, un discurso de seducción, de retórica, pero ya estando el gobierno te encuentras con todo un entramado de interacciones institucionales y otros actores que seguramente no te permitirán cumplir todas tus promesas, y eso es grave, ¿no? La verdad, yo considero que hacer política éticamente ¿No dijeron que iba a bajar el gasolinazo y no iba a terminar? Lo que tú dijiste. ¿No iba a terminar el gasolinazo? Empezando por ahí, ¿no? Y la gente estaba muy entusiasmada. Claro. Y ahorita, bueno... Pero todavía no entra en funciones, ¿no, Nino? Me corregiste que todavía no entra en funciones, ¿no? Pues la cuarta transformación. Pero ya se empieza a decir que a lo mejor no va a ser tan probable. A lo mejor, pero esperemos, falta... Pero ya no es el discurso... No, que se va a respetar los precios internacionales, que fue peor. A mí me parece peor que la oposición se vista de... Lo que decía, que ya no se escucha ese mismo discurso de campaña, ya la tonalidad va cambiando y es parte de la dinámica política. Es decir, Andrés Manuel como líder de un movimiento social, después como líder de partido y ahora, cuando sea 1 de diciembre, como presidente, pues va a tener que cambiar, ¿no? Hasta él dijo que iba a tener que ser ahora más fifí o algo así. Sí, la semana pasada dijo que iba a empezar a cambiar su discurso porque él ya era presidente electo, entonces que tenía que hablar de una forma distinta. ¿Tú eres fifí? Yo no soy fifí. Yo soy una persona normal. ¿Eres normal? ¿Normal? ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Lo que no es anormal, güey, aprende a hablar. A ver, vamos con el PRI. Nino, pues yo creo que... ¿Eres anormal o normal? Yo soy estable. Ya lo supo que decir. No sé quién Yo soy estable. Yo soy estable. No, yo no creo que haya a un nivel de normalidad. No sé a quién le puedan decir normal. Para unas personas es normal, para otras no. Pero bueno, en el tema, pues sí, sinceramente hay una estabilidad. Debe haber una Por estabilidad. tu culpa, ya. Nino, hay una... Bájense a platicar, Está enamorado ¿no? de mí, Nino. Ah, bueno, pues que sea puñal no me importa. Exactamente, hay que Es el respetar. preferencia sexual. Estamos en un país de libertades. Bueno, Nino, hay una frase que me gusta que quien no conoce de su Está mejor historia Mayer, que está eso. condenado a repetirla. Si no me equivoco, lo dijo Napoleón Bonaparte. Entonces, hay una parte en esa Ciudad de México que se debe de recordar. No precisamente quitar las placas. Quitar las placas son los mordelones, güey. No, no es quitar las placas. No es quitar Los que quitan las placas son los mordelones. Díaz Ordaz, Ambiental. porque es más, el día de ayer me sorprendió ver que justamente en la marcha que se celebra, bueno, que se lleva a cabo el día 2 de octubre cada año y sobre todo en estos 50 años, un papá le enseñaba a su hija a cómo grafitear una pared y decía que pongan asesinos. Y era de Moreno. O sea, no es posible. O sea, esa es la educación que se les va a enseñar a los niños. Y ahora, si quitan los hechos históricos, si quitan la memoria histórica de la Ciudad de México, o sobre todo del país, ¿cómo van a aprender las futuras generaciones de jóvenes para poder saber qué es lo que realmente pasó? Y bueno, vamos a una cuestión muy importante. La versión oficial, que siempre se ha dicho, que es la que maneja el gobierno de la República, y las versiones que han dicho los historiadores, de acuerdo a muchos datos de investigación. Entonces, ¿a cuál verdad se van a ir los jóvenes? O sea, ¿se van a ir a la verdad que les cuentan los padres o los abuelos o realmente se van a ir a los documentos históricos que redactan lo que fue la verdad o lo que se suscitó en ese entonces? Yo creo que ahí empezamos mal y más sobre todo el jefe de gobierno de la Ciudad de México, a mí me va que la verdad, desde que entró, no ha hecho más que puras tonterías. ¿Cómo? No digas. Claro que sí. Yo lo digo y de verdad es muy absurdo. Es muy absurdo. ¿Porque es de la zurda, de la izquierda? ¿O qué? Es muy absurdo. Bueno, Yana. Bueno, dos temas. Uno, creo que lo del CONACYT es muy preocupante. Todavía no entran en funciones como nuevo gobierno, pero están ya en transición. Entonces eso ya conlleva una responsabilidad más grande que lo que se dice es preocupante. El hecho de que quisieran recortar más de 10 programas porque querían tener un gasto eficiente mejor,
te pone a pensar realmente qué es lo que va a pasar con esta cuarta transformación. Y el hecho de que María Elena haya dicho, es que tenemos que investigar por qué se filtró esa información, pues digo, se filtró porque es algo que nos atañe a todos. Y es información pública. Exactamente, justo con lo de la transparencia, con el caso Odebrecht, muchas cosas se tienen que hacer públicas y tiene que empezar desde ahora. El lema, como lo mencionan, es quitar la corrupción. Entonces, ¿qué está pasando o qué está haciendo ahora Morena para no hacer lo que cumplieron? Comenzando por la corrupción, comenzando por quitar programas que son básicos para la ciencia y tecnología, para poder nosotros desarrollarnos económicamente y más que va dirigidos hacia los jóvenes. Ese es un tema, como decían, contra la burocracia hasta alcanzarla. Ahora creo que es contra los fifís hasta alcanzarlos y superarlos. ¿Tú eres fifí? No, yo no soy fifí. Ah, yo quiero tener... Fifí es alguien que tiene una boda con calamares, langostas, palomas, muchísimas los pobres, cosas. Este es de langostas. Langostas, Por favor, llevaron su topper. El tema de la austeridad, que fue también una de ¿Sabes los por qué está pilares. ardido? Porque no lo invitaron. Y mira que tiene tipo de fifí. Tampoco llegó nuestro querido amigo Barbosa. Sí. ¿Invitaron a Velasco, pero no a ti o qué? Ahí estaba Nuestro con Tony amigo Barbosa Tony Gali tampoco de tu llegó partido, por ahí. ¿no? Pero Velasco sí llegó. O sea, Sí, Tony Gali también se supone que no se iba a reunir con él y casualmente en la boda se tuvieron aquí unos saluditos, una fotito, unas copitas, unos tragos, pero sí es preocupante el tema de la austeridad, que fue la bandera desde un principio. O sea, no es malo, yo no estoy criticando el hecho que hagan una boda de esa magnitud. Si tú tienes el dinero y tú tienes el recurso, gástalo como ¿Cuánto quieras. gana él? 34,000 pesos. No gana lo suficiente para hacer una boda de esa ¿Alcanza? Pidió un crédito. seguro. Ahorrando alcanza. Oye, la boda está nombrado como el 20 próximo años coordinador A Emilio Gamboa también le preguntaron, ¿cómo compraste Claro. tus plataformas en Pemex? Dijo, pues con lo que gano en el Senado, pues igual estás tú, no, ahorrando, sí. Así Sí, son o los de sea, Morena, Nino. independientemente no hay sueldo suficiente en que el ahorrar. servicio público que alcance para una boda de ese tamaño. 4 años sin Entonces, gastar nada. yo creo que esas dos vertientes son muy preocupantes, el hecho del CONACYT y el hecho del tema de la austeridad. Entonces, yo no critico, yo solamente pido al gobierno que sea congruente. ¿A cuál gobierno? ¿Al del gobierno PRI entrante o al de Morena? al gobierno entrante ahorita que está en transición, que todavía no entran, pero ya está en transición. Entonces yo lo que voy a criticar es que sean congruentes con lo que dijeron en un principio. Por alusiones de todos, Morena. Hablemos de cosas trascendentes, como dice el compañero, ¿no? Por la lateral. No, claro, o sea, yo creo que es importante Se ve que no jalarle la criticaron. palanca al baño, como dice la Eso sí que es compañera trascendente. Damaris. Sí, ¿no? Acordémonos del compa cabeza de vaca, ¿no? Qué trascendente es trascendente andar viendo a las Pero una boda de escorts ese tamaño. que terminan diciendo... Ella lo aclaró y no es diciendo que no es escort. Ella lo Y aclaró. lo importante es investigar, No es escort para colmo. si forman parte de una red de trata. O Sí, sea, porque claro. si están compartiendo fotos peor de una todavía. persona... Es peor todavía. Es peor, están compartiendo fotos de una persona que no se dedica a eso, que no tiene nada de malo para quienes lo hacen. Pero entonces están vigilando gente y están hablar de temas compartiendo fotos. relevantes. Oye, Ya lo saliste dijo peor que Anaya, saliste peor que Anaya. No está para ser asesinos. No. Hay que aclarar las cosas, ¿no? Sí, Porque no, no ya, es quedó cualquier muy personaje, claro. es un senador y es hermano de un gobernador. O sea, no es cualquier cosa. Entonces, hablemos de cosas trascendentes, hablemos de la gran multa Con ese que le apellido de impusieron cabeza de vaca, pues no podía más que a regalar. Duarte, ¿no? Hablemos de los 60,000 pesos de multa que le pusieron a Duarte y de la posible reducción de la ¿Cuánto le pusieron condena. de multa? 60,000 pesos. 59,000 59,000. o algo así. Seamos precisos, ¿no? 58,900. Pero el tema del CONACYT entonces no es trascendente. No, claro que es trascendente, ¿no? Pero no me también es importa. trascendente el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Incrementar el empleo, ¿no? De manera masiva para que de esta manera los jóvenes se capaciten y ya tengan mayores Ya dijeron herramientas que no, ¿eh? para No desarrollar van a tecnología. Ya dijeron que sí, claro Pero que sí. tratar de disminuir. Claro que A ver, sí. PRI, no estás de acuerdo. ¿Por qué no estás de acuerdo? Pero Hay eso sí muchos lo van a analistas cumplir. hay muchos analistas que incluso sacaron su columna en el Financiero y en el Universal y comentaron que precisamente lo que estaban haciendo alusión a los comentarios de López Obrador, que se iba a hacer lo posible para poder sacar todos los compromisos, fue precisamente cuando comentó
que México estaba en bancarrota y posteriormente comentó también que no iba a poder cumplir todas sus promesas de gobierno. No, comentó, no voy a poder cumplir todo lo que el pueblo me demanda. Nos limitaremos a cumplir nuestras promesas de gobierno. No es lo mismo, pero bueno. No, no es lo mismo. No es lo mismo decir no cumpliré lo que prometí a decirles no podré cumplir todo lo que me demandan. Es muy distinto. Y esa es la verdadera sintaxis. Oye, yo no le veo mucha diferencia, ¿eh? Yo creo que estás ahí alterando todo. A ver, vuelve a partir. A ver, ¿qué dijiste? A ver, que López Obrador dijo que no iba a cumplir todo lo que ella le había propuesto en la Cuando dijo bancarrota. Sí, cuando dijo bancarrota. Posteriormente, al día siguiente, había varios columnistas del Financiero y el Universal y varios especialistas en materia económica que dijeron, sí, es preciso. ¿Por qué? Porque no hay dinero que alcance. Hay varios que comentaron eso. No hay dinero que alcance para poder cumplir, por lo menos, a lo prioritario que él está marcando de sus 25 puntos de programas de gobierno, que es a los jóvenes y a los adultos mayores. Morena. Claro que hay recursos para las promesas de campaña, eso es un hecho. Bueno, que estamos en bancarrota. Estamos haciendo el análisis de cómo nos están entregando el país, pero con la austeridad se va a construir el programa de jóvenes construyendo el futuro, sí, claro, y se va a ampliar. A ver, déjenlo hablar. No, una cosa es un acto privado y otra cosa es lo que se hace con el erario público. Y en ese sentido, por ejemplo, CONACYT ha sido instrumento de desvío de recursos. Jóvenes, compañeros que han estado en el extranjero y que tienen la beca de CONACYT, se les negaron los recursos en su debido momento y hubo atrasos hasta de medio año, y ellos estando en España, en Canadá, en Inglaterra, y eso es por la mala administración de CONACYT. ¿Recortar los programas Rosario, es la solución? Bueno, no sé si recortar los programas sea la solución, pero sí ejercerlos con responsabilidad y cumplir los compromisos, que se establecen. Que se regresen los también. Fíjate, Nino, tomando el tema de Joana en el tema de la boda de César Yáñez, aquí hay un punto. Yo me sumo al comentario que cada quien con los recursos que tenga puede hacer la boda que quiera. En este caso, la boda fue valorada en unos 10 millones de pesos. César Yáñez tuvo que haber dejado trabajó 4 años sin gastar un peso. El punto no es ese, no, sino que van con un discurso de austeridad, van un discurso de pueblo. Y bueno, resulta que sale ahora César Yáñez y Andrés Manuel en todas las revistas que hay, ¿no? Aquí tengo la revista Hola, en donde salen en portada principal, como por supuesto el nuevo gobierno fifí. Que eso es, esta transformación de Cuarta es el nuevo gobierno fifí, es la nueva mafia del poder. Y en cuanto al cumplimiento, vamos a este tema importante. El tema importante es... Súbanmela así. Sigue. El punto aquí es... si Andrés Manuel va a decir que si estamos en bancarrota o no. ¿Qué pasa? Porque días antes tenemos a un Andrés Manuel diciendo que le entregan un país estable y sin vicios. Eso fue la primera. Así es. Y luego dice que estamos en bancarrota. Entonces, Andrés Manuel y el nuevo gobierno tiene que decidir qué tipo de mentira le va a decir a la gente. Entonces, que decida. Si estamos en bancarrota y no le va a poder cumplir todas las promesas a la gente que se le dijo, que por cierto, hoy inició el proyecto de las becas, hoy ya cualquier joven ya se puede inscribir en las becas, o bien va a decir que pues Peña Nieto no es el corrupto que le dijo durante 6 años y pues que siempre sí son amigos, ¿no? Entonces, lo que he venido repitiendo, Andrés Manuel y toda su gente tienen que aceptar que ya son gobierno y tienen que empezar a cambiar su discurso. No pueden seguir golpeando cualquier situación. Esta es parte de la transición, de la cuarta transición y, por supuesto, transformación de Cuarta. Mira, yo me acuerdo y recuerdo, ahorita vamos a subir también la fotografía de la hija de Peña, que también está en Hola, y ustedes la criticaron terriblemente. Los de Morena dijeron, ¿cómo? Esas revistas del corazón, ¿cómo se hace eso el presidente con su familia? Y ahora, ¿qué van a contestar de esto? ¿Ya está? A ver, la quiero ver. Es que, Nino, yo creo que la congruencia entre el dicho... A ver, digo. Mira, Nino, Oye, la revista es lo de menos, porque decían, es que es una revista chayotera. No, esa revista gana mucho dinero y cobra mucho dinero porque es una franquicia internacional. En España es para la sangre azul. Sí. Y entonces ahora, ¿ya son sangre azul ustedes también, igual que Peña? No, mira, Nino, yo sí quisiera hacer aquí un tema bastante... Tú eres PT. Más allá... Bueno, pero de Hola, más contéstame de Hola, ¿por qué está en Hola? No, mira... ¿Porque se les pegó la gana? Déjalo, comento... Ahí está. Como tal, mira... Hizo exactamente lo mismo que Peña. Peña está en un recuadro, si tú lo observas, y aprovechó
la portada. Entonces, César Yáñez, pues no sé si es el que lo hizo, pues aprovecha para que esté Beatriz junto con López Obrador. Es exactamente el mismo formato. Abajo están las hijas de Peña, pero aquí no están las hijas de Peña, están las damas de copa y las damas de la boda. Entonces, el formato es exactamente igual, pero fue criticado por Morena. Sí, se desaparecieron, se les acabó el internet a los de Morena después de que Una salió esa frase foto. para La madrearon. Y ahora pues parece que Quiero citar a George Orwell con esta imagen. ¿Qué? Los animales asombrados pasaron su mirada del cerdo al hombre y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era otro. George Orwell en La rebelión de la granja. No, yo soy el cerdo porque los cerdos ganan al final en la rebelión de la granja. O sea, que como cerdos ganamos. Y hoy es el Día de los Animales. Sí, de hecho, pero bueno, mira, Nino, yo sí quisiera hacer un comentario, una crítica fuerte, porque al final desde el Partido del Trabajo nosotros siempre hemos tenido la oportunidad. Mira, ahí están los dos ya. Para que veas. Ahora a ver quién sigue, porque... Bueno, mira, Nino, nosotros siempre hemos tenido la oportunidad de visibilizar y criticar todos estos actos que la verdad es que de una u otra manera tenemos la oportunidad. Esto ofende a la gente, para que lo entiendas. Ofende a la gente porque lo está viendo en las portadas de los puestos de periódicos. Sí, es correcto. Mira, al final yo aquí lo que tengo que dejar claro y ser pero crítico, como lo hemos manejado desde el Partido del Trabajo siempre, es que la austeridad, digo, más allá de que si el compañero, que en este caso no es Andrés Manuel, insisto, es el compañero Yáñez, que es uno de sus colaboradores más cercanos. Yo Oye, no acabas de desde la presidencia. Ya evadiste, perfecto. Bueno, mira, por eso, si ya. sale Slim en esa revista no importa. Pero mira, si sale Balleres en esa revista no importa. Aquí. Si sale quien salga, pero obviamente, ¿cómo los políticos que están hablando de que viven con austeridad, y estoy hablando de Peña, estoy hablando de su familia de Peña, que viajan como desesperados y ustedes se la han pasado criticando, pues ahora, una simple boda en Puebla, puta, tenían que contratar ola. Oye, ¿alguien recuerda? No, pero es que a ver, aquí ya estamos cayendo en la parte más interesante, que por ejemplo, un diputado federal anteriormente ganaba 135,000 pesos. Un diputado de medio pelo, que no tenía ninguna comisión. Y eso me queda claro. Hoy gana 91,000 por una reducción que se hizo de manera genérica al 28%. Entonces, eso tiene que hablar precisamente... Me gusta más la de aquel lado. No, por eso, pero a ver, aquí ya estamos armando un tema bastante cargado a algo a ver, que hoy todavía ¿cuánto gana Yáñez? 34,000 pesos. Por eso, con 34,000 pesos no te alcanza para comprar la portada. Por eso, yo no sé si lo compró o no. El Manuel de Carreño dice que la familia de la esposa paga la boda. O sea, yo no sé eso. Cualquiera. Gracias. Panistas, Damaris. si supieran todo lo que comparten. Mujer, paga tú la boda, eres un misógino. Miren, yo creo que claro que indigna. O sea, de verdad, sí indigna que estas cosas pasen, lo digo como militante de Morena. Lo digo también para que todos los panelistas entiendan que no esperen de mí una crítica, bueno, una posición totalmente que respalda a ese tipo de barbaridades, porque no la van a obtener por lo menos de mí. Sí ofende. Yo soy una militante que por lo menos no se formó en un partido, me formé desde los movimientos sociales, y entiendan también la composición de Morena. En Morena no es todo alabanzas y bla, bla, bla a Andrés Manuel López Obrador. También hay un sentido crítico que a mí me gustaría que en estos espacios rescataran, porque parece que es más bien como... chismes, ¿no? O sea, ya subamos un poquito el debate, de verdad, y volteemos a ver entonces qué está pasando con esta militancia que vienen de los movimientos sociales, qué está pasando con esta militancia que se opone fehacientemente a la construcción del aeropuerto. Asesinaron a un activista que se oponía al aeropuerto. ¿Quién dijo algo? Hacemos más escándalo por esto, que claro que indigna, pero ¿quién se indignó? ¿Quién del PAN? ¿Quién del PRI salió a decir condenamos enérgicamente los asesinatos a los activistas ambientales? ¿Quién salió a decir eso? Por eso los militantes de Morena estamos en Morena, porque por lo menos la militancia y algunos de nuestros representantes populares salieron a dar la cara, han estado ahí. Sí hay una contradicción, sí hay antagonismos dentro de nuestro partido, pero eso es sobre lo que hay que discutir. No vamos a avalar todo ni nada de ese tipo de cosas, y hay que decirlo bien fuerte y hay que decirlo bien claro, porque la militancia ni del PRI ni del PAN han estado a la altura de las necesidades ni la discusión que merece el pueblo, y el pueblo es lo que quiere escuchar, que nosotros nos pongamos
a su lado, a salir a las calles, a exigirle a nuestros representantes populares que hagan su trabajo. Ustedes no han estado a esa altura y si lo hubieran estado, 30 millones de personas no habrían salido a votar ese 1 de julio por Andrés Manuel López Obrador. Gandhi. Se engañaron. Mira, yo te voy a decir entonces dónde está esa militancia que tú comentas, esa militancia que dice estar en contra de muchas cosas que pasan adentro de Morena. Nosotros tenemos amigos, compañeros que incluso han venido al programa, que estuvieron también en las filas desde antes de que se construyera Morena, y toda esa militancia que se desplazó, toda esa militancia que no se tomó en cuenta, toda esa militancia que no tuvo ningún acercamiento con el gobierno actual, está harta, desesperada y muy enojada con Morena. Si ese tipo de personas levantaran la voz o dijeran, usaran como contigo un canal para poder levantar la voz y decir, ¿sabes qué? Es que esto está pasando dentro de Morena, y si hiciera público y todos supiéramos ese tipo de barbaridades que pasan dentro del partido, pues créeme que nosotros inclusive lo tomaríamos como una parte de decir, nosotros somos oposición, vamos a decir que dentro de Morena está pasando esto, porque inclusive nos convendría a nosotros para decir, ¿sabes qué? Las cosas que se están haciendo dentro de Morena están mal. Es lo que tú me estás diciendo en una primera instancia. Ahí está Edgar, ahora, aquí estoy yo. después de eso digo, ¿qué nos queda a nosotros? Nosotros, obviamente, en el momento en que se levante la voz y decir, ¿sabes qué? Es que hubo este atropellamiento, hubo esta parte en contra de la ley, hubo esta... Como oposición tendríamos que ser una oposición responsable, y lo somos para decir, es que es lo que está pasando y es lo que tiene que hacer. Pareciera como que no hay oposición. no fueron ¿Sabes qué? gobierno responsable. Yo ¿sabes qué me preocupa mucho? Que antes pensaba yo en la oposición y cómo debería de ser la oposición la que está debatiendo realmente con el gobierno, y ahora veo la oposición tan contenta y tan emocionada. Nada más de ver a los gobernantes priistas recibir al presidente electo y decirle, este edificio mejor te lo doy y te lo cedo y ya no va a ser en Chilpancingo, mejor haz tu Secretaría de Salud aquí. Oye, por favor, eso no es la oposición. No son una posición responsable, son una posición oportunista. Así Eso como es lo que Andrés Manuel son. fue un oportunista también al momento de pedir el voto y tener el doble discurso para poder involucrar a todas las personas y engañar a las 30 A mí personas. me gustó la de oposición de oportunistas. PRI, A ver, me parece... por alusiones. Me parece importante destacar justamente lo que menciona Morena, en el sentido de que tienen militantes que critican y que dudan de Andrés Manuel, con todo respeto. Pero cuando Andrés Manuel dice algo, la mayoría de los militantes se cuadra a lo que él dice. Ay, cada vez que hablaba Peña, ustedes se levantaban y se ponían también Sin de duda. pie. Pero nosotros jamás presumimos de ser lo que ellos están presumiendo. Ellos presumen de ser críticos, ellos presumen de ser, por así decirlo, democráticos, si así se le quiere ver. El PRI nunca ha querido parecer lo que no es. En ese sentido, creo que la militancia Ellos sí priista- lo reconocen. Nosotros de manera somos bien. malos. A ver, el PRI es Así muy es. institucional. Y hay Lo que ser queda sinceros. del PRI. Siempre han sido unos cínicos. A o sea, de ver, verdad. somos institucionales. Que es Ellos sí aplauden, Nino. pero- Ya son muy pocos, güey. ya. A ver, Su institución favorita es el Ceferezo. Ustedes le besan la mano. y en una segunda instancia me parece les hagas preocupante que sea Morena y Andrés Manuel quien propone una constitución moral, cuando lo que estamos viendo es que su moral lo único que hace es dejarle demostrada a la ¿Sabes gente. qué es la moral? Un árbol que da moras. Ese sí sabe. Un árbol que da moras. Pero a ver, ellos Carlen. Y no, retomando Yo, de hecho, el tema me dedico a de eso. esta escandalosa boda, o sea, ¡Guau! si No hubiéramos- digas eso, escandalosa, me contesto sin brar. No volteé a ver a la Pues, militancia. realmente sí, ¿no? Se ha quedado en las conciencias de Escandalosa las y los boda. mexicanos. Desgraciados. Bueno, esta temática no hubiera pasado más si no fuera tal vez el hombre cercano a Andrés Manuel, ¿no? Aquí la cuestión... El más cercano durante 18 años. El que siempre Exactamente. ha estado Presidencia del pegado a él, junto a él, el que es su conciencia, es un Entonces, Pepe Grillo. Ahí tal vez aplicaría, Sí, de dime veras. con quién andas y te diré quién eres. O sea, ¿por qué manejar un discurso de austeridad del pueblo y de repente mostrar tanto poder, tanta ostentosidad? Oye, dentro jefe, de ¿puedo tu salir en evento? la revista Hola? No, porque ya criticamos a Peña y a su hija. Sí. Congruencia. Se me hace lo más Pero vas a simple. salir Pero ya somos la pronto. mafia de poder, haz lo que Ciertamente, Fuiste a esa a mí me boda, parece Nino. lamentable que porque a algunos ti no te compañeros invitaron. que Ya sé. militan o que Sí, son sí, parte sí. de esta gran coalición que hizo Morena, pues estén todavía a estas alturas justificando eso. O sea, también láncense a criticar, o sea, ser realistas, las cosas como son y la gente lo ve tal cual. Si ustedes tratan de justificar este tipo de acciones, lo único que ocasionan es ir perdiendo credibilidad poco Cuando a no poco. Y es lo escucharon nada de mi que comentario actualmente ahorita se mayor. discute dentro de este panel y también en la sociedad mexicana. O sea, los que están cercanos Nadie lo ahí justifica. a estos partidos, por favor,
háganle ver a sus liderazgos cercanos que deben de tener esa congruencia. La gente no espera menos, por eso votaron por ustedes. Sí, pero de repente también algunos que contendieron por cargos públicos como diputados, senadores o lo que tú quieras, creen que ganaron por ellos y no, realmente ganaron por Andrés ¿Qué estabas Manuel. diciendo? Que otra vez perdemos de vista la discusión. Yo decía, suban al debate. Aquí estamos diciendo que no estamos de acuerdo, que reprobamos ese tipo de cosas. Hay un ambientalista asesinado por oponerse al nuevo aeropuerto y ninguno de ustedes ha tocado de nuevo el tema. O sea, entonces, ¿para qué nos traen aquí? Dicen que no hay una militancia crítica responsable y cuando se presentan acá los militantes críticos y responsables, otra vez es como, no, pero es que la portada de Lola, Pero creo que es una manera muy tajante de desviar la discusión hacia un escándalo que parece que ya debió haber sido rebasado, ¿no? A ver, escándalo. Estamos hablando de todos los temas. A ver, ahorita voy con ustedes. Estamos hablando de todos los temas, no de la vida interna de Morena. Si traes un conflicto, pues haz un foro solo de Morena. No, pero ¿sabes qué pasó la vez pasada? La vez pasada desbarataron a la familia de Peña por haber salido en la revista Hola. Mira, La destrozaron. Vimos durante 6 años. Yo creo que esto tenía que servirles a los de Morena. Oye, no lo hagamos porque mira lo que le hicieron a Peña. Ha habido muchos actos que ha estado haciendo Andrés Manuel, lo mismo que hizo Peña, pero resulta que está bien hecho. Entonces, sí, es correcto, durante 6 años Andrés Manuel fue un golpeador, fue una oposición irresponsable, engañó a la gente y ahora resulta que hace lo mismo y vienen aquí servilmente a justificarlo. Eso es, pues bueno, insisto, ya es lo que vamos a tener durante 6 años de gobierno, la nueva mafia del poder de una transformación de cuarto. Oye, Calderón, a ver, espérame. ¿Calderón se robó la presidencia? Calderón no se robó la presidencia. Claro que sí. Claro que sí. Madrazo dice que sí. Ahora, Ya le están pues, soplando. ahora resulta que el PRI sí. No, pues es que eran 3 candidatos, el otro era Madrazo. Se coludió. Cuando le conviene a AMLO, le da la razón al PRI. Ese es el PRI de AMLO, ¿no? El primor, son No, serviles. el PRI le da la razón a AMLO, A ver, que es diferente. Espérame. ¿Qué? Aquí, por ejemplo, cuando dice Andrés Manuel, Peña me entrega un país bien hecho. Y ahora resulta que Madrazo, alguien que criticó eternamente a AMLO, siempre sí lo quiere. Este doble discurso de Morena... Es que eran No, del PRI. Espérame. Es que eran 3 candidatos. Sí. Está hablando uno de los 3. Y él dice, con mis papeles, con mis documentos, con los resultados que yo tengo como candidato a la presidencia, ganó López Obrador. No, ahí el punto es que ganó Calderón. Haya sido como haya. Haya sido como haya sido, claro. Nosotros no estamos aquí para justificar servilmente a nuestro partido y a nuestro presidente electo. Pero lo Estamos están aquí para haciendo. señalar las irregularidades de los gobiernos salientes y de cómo nos están Termina. y de cómo nos están entregando un país En bancarrota. con una deuda pública No que sienta- oculta. No la podemos ver. Los equipos de transición no están mostrando las verdaderas A ver, cifras. escucha, no es oculta. Es el 50% del Producto Interno Bruto, que es altísimo, pero no está oculto. Ahí está. PRI, Hay una hipocresía ¿de quién? generalizada de Morena, precisamente, y de Andrés Manuel López Obrador, porque primero dicen una cosa que quieren austeridad y reflejan otra. Ahora, yo le respondo a la compañera que ¿dónde están aquellos activistas de todos los partidos? Pues igual que en el tuyo, en Morena, los activistas quedaron igual como en un principio, porque todos aquellos, y aquí Nino no me va a dejar mentir, y ahí están las grabaciones, compañeros de Morena que estuvieron aquí participando, que dijeron, nosotros estuvimos desde un inicio, nosotros casi fundamos Morena, resulta ser que no nos tomaron en cuenta para candidaturas. ¿A quiénes se las dieron? Y lo acepto, a todos aquellos que salieron de mi partido, del PRI, y de que salieron del PAN, del PRD, de todos los partidos, y tomaron una posición. Morena que les pasó lo mismo. Claro que sí. Entonces, Ya lo son. ¿cómo es posible que dónde están esos activistas? Yo te puedo responder algo muy sincero. Así como hay activistas en Morena que son muy respetables, también hay en el PAN, en el PRI y en el PRD. Hay trabajo que se hace desde la base, desde la calle y con los vecinos. Hay mucho trabajo. Joana. Yo voy igual con el tema, no es que queramos hacer un chisme o no que el nivel de debate sea 0, sino que no es un tema independiente el hecho de que el compañero, la mano derecha de Andrés Manuel desde la presidencia del PRD en el 96, que fue su comunicador social, no es algo independiente, no puedes
callar porque digas, es que es un chisme, ese es un debate bajo porque salió en una portada. Yo considero, y también estoy de acuerdo contigo, que hay miles de personas desaparecidas, hay personas asesinadas, y no solamente de Morena, como lo dijo mi compañero, hay de todos lados, y también es algo que tenemos que hablar y que tenemos que sacar a relucir. Sí, estoy de acuerdo, aplaudo, de verdad, aplaudo mucho que tú seas crítica de tu partido, pero este espacio no es únicamente para que tú critiques dentro de tu partido, haz tu asamblea, y empieza y di como lo hiciste ahorita, ¿sabes qué? Yo estoy en contra de esto, y pero dentro del partido. Ahora ¿Sabes lo que qué, Johanna? ¿Sabes? A mí lo que me llama mucho la atención, que el número anterior lo destrozaron. Entonces, si sabían eso, ¿por qué aceptaron utilizar la portada? No creas que llegó Ola y les dijo, les voy a hacer una oferta o les voy a hacer una promoción. Ola tiene sus tarifas. Es que no debía aparecer, punto. O sea, es criticar al presidente que vamos a tener, es criticar el hecho de su discurso. No es un chisme, o al menos en lo personal yo no lo veo como venir a criticar un chisme de una portada de revista, sino venir a criticar la austeridad que no está haciendo que se prometió. No, y aparte, ¿qué posición va a tomar? O sea, va a ser el corredor de política y gobierno del nuevo gabinete. O sea, es eso. En algo estoy de acuerdo. Ah, vaya. En algo estoy de acuerdo. Y es muy enriquecedor que la crítica nazca desde las redes sociales, nazca desde los panelistas, desde los analistas, en términos de la ostentosidad que se vio en este evento, y creo que sí es de señalarse y es justo y tenemos que aprender de eso. Pero bueno, yo creo que en estos espacios tenemos que llevar también el debate a otros temas que son de mayor envergadura e importancia para el futuro de nuestro país. No solamente de la congruencia en un tema de un evento privado, sino de lo que se hace, que es lo que realmente importa, con los recursos públicos, ¿no? Y en ese sentido, nuestra visión de gobierno es precisamente eficientar, ¿no?, el uso de los recursos, no adelgazar el Estado simplemente porque queramos sacar burócratas, sino porque realmente vamos a hacer que la gente que va a estar en gobierno cumpla con sus horas de trabajo y cumpla con los objetivos de las instituciones en donde trabaja. Ya nos vamos. Les queremos agradecer a la revista Hola, que nos está diciendo que nos va a dar una portada próximamente por haberle hecho tanta propaganda y haberle hecho tanta publicidad. Nos vamos. Mario Herrera, Partido Acción Nacional. Conclusión. Claro que sí, Nino. Dos temas importantes. Si en realidad Morena es quien dice ser y es el partido del cambio, los invito a los panelistas a que hagan una comisión para saber dónde sacó César Yáñez esos recursos, si es quien dicen ser. Si no lo son y son otros más de la mafia del poder, no lo harán. Y bueno, Nino, pues señalar esta tristeza, para mí es un tema muy fuerte, lo de César Duarte, ¿no? La reducción de la pena, por supuesto, está dentro de la ley, realizar el proceso abreviado. Javier Duarte, perdón, Javidú. Y bueno, hoy no fue tu día, ya no fumes de esa madre. ¿Qué los de Morena? No, dile a Ricardo Anaya que no te regale esas porquerías. Es un tema sensible para mí porque llevo 3 años. Sí, no, sí, ya me di cuenta. Y se parece a César. Son lo mismo, ¿no? Al final rateros. Sí. Y bueno, este tema de que es probable que en 3 años salga con su pequeña multa, y lo hemos aquí diferenciado muy bien. El ladrón de Bimbo se va a ir 6 años a la cárcel. El ladrón que solo le comprobaron 56,000 millones de pesos, que mató a muchísima gente, dejó sin programas sociales a muchísima gente, solo estará 4 años, Nino. Muy bien, muchas gracias. Orlando Reyes, conclusión. Bueno, yo quisiera cerrar, Nino, y insisto, visibilizando este tránsito, la oportunidad que en su momento el constituyente intentó hacer a través de la única figura dentro de la administración pública que no tenía un contrapeso real, como lo eran los extintos delegados hoy alcaldes, empezar a darle o facultar... Ay, espérame tantito. Ya no sigan, parece que les están dando dinero a mi área de producción. Ya les dije que no, si se quieren casar, cásense y ahí salen en otra revista. Ya, por favor. Gracias, Aola, gracias, Aola. Perdón, pero es que esto es... No te preocupes, Nino. No bajen del nivel del debate. Entonces, solamente desde el Partido del Trabajo es importante visibilizar esta situación que de una u otra manera se estuvo dialogando desde el primer Congreso Local de la Ciudad de México con algunas iniciativas bastante complejas y cuando uno las analiza todavía más, es volver a dotar a esa única figura unipersonal y que no tiene ningún tipo de contrapeso para volver a caer en esa
en esos pequeños monarcas o digamos, el resquicio de lo último que pudiera entrar de la etapa feudal, ¿no? Entonces, por eso hay que intentar darle un poquito más de oportunidad a las y los capitalinos de poder tener por primera vez la capacidad de ser, tal vez todavía no un ayuntamiento, pero sí ciudadanos de primera, ¿no? Entonces sería para mí... Damaris Hoyos, Morena. Gracias. Bueno, entonces creo que hay un consenso en la crítica que hacemos ante esta portada del revista Hola. Claro que es indignante, claro que son cosas que no deben de ocurrir porque son totalmente contradictorias a este discurso de austeridad que incluso nosotros como militantes promovemos. Pero bueno, ya sabemos cuál es el problema, entonces cuando yo me refiero que subamos al nivel de debate, debatamos entonces cómo nos organizamos, qué iniciativas generamos como oposición oportunista o como una oposición realmente responsable para que estas cosas de verdad que no ocurran, cómo le hacemos llegar el mensaje también a la población de que solo con organización verdadera, crítica, nosotros vamos a poder contrarrestar y hacer una crítica de verdad que logre repercutir al nuevo gobierno federal. Creo que deben de dar una lección de hacer una nueva política. Entonces, los jóvenes estamos movilizándonos, los jóvenes nos estamos organizando, debatiendo, criticando lo que no nos parece y pues quiero que sepan que sí hay una posición, posición crítica de la misma militancia dentro de Morena y aquí estamos debatiendo y utilizando estos espacios para hacernos visibles. Muy bien. El presidente electo hablaba de que el Reforma es fifí, que los reporteros de sociales son fifí. ¿Esta revista es fifí? Es de las más fifís que hay en México. No, la única. Es la única fifí, digo. Sí, es donde se cuece la sangre azul. Y con eso me gustaría Y no cerrar. estoy hablando de los panistas. No. Sí, con eso me gustaría cerrar, gracias por esta introducción. Yo creo que la congruencia que tiene que tener Morena una vez que ya es gobierno, pues tendría que verse reflejada en su dicho y en su hacer. No es posible que tengamos todavía esos discursos doble morales o esos discursos a modo para poder tratar de convencer a la gente que ya votó por ellos. Ahorita es el momento de cumplir lo que se prometió y no empezar a sacar justificaciones, que es lo que está haciendo Andrés Manuel para decir en un corto plazo, es que yo no lo pude hacer porque no tenía dinero, porque las cosas estaban mal, porque yo no dije eso, y inventar cada sarta de justificaciones que no debemos de hacer. Ese es el tema. Creo que complementando un poco lo que dice Damaris o diciendo, sí, complementando, creo que una oposición responsable puntúa y menciona estas deficiencias en estos medios, en medios sociales, en nuestra comunidad, en nuestro actuar político nacional, y creo que eso es una parte de ser una oposición responsable para poderle hacer ver a la gente que de verdad las cosas no están como se los prometió su presidente. Recuerda que cuando sale Hola, ellos salieron con un eslogan que era para la gente bonita. Ahora es para la gente fifí. Digo, actualízate. Hay que actualizarlo, sí, es cierto. Ya las cosas como son, actualízate. Jesús Carrillo, PRI, conclusión. Claro, Nino. Pues concluir con un pensamiento. Primero, el hombre pasa, pero la obra queda. ¿Qué nos quiere decir esto? Salió Reyes Heroísta, que era fuerte. No, a ver, hay que utilizar esto. ¿Qué está leyendo a Reyes Heroísta? Para no perder de vista. Este dicho lo dijo Adolfo López Mateos. Y es un punto para no perder de vista que un gobierno construyó, del presidente Peña Nieto, construyó cosas buenas, pero también tuvo errores muy puntuales. En la balanza, ¿qué es lo que inclina? Los errores. El juicio de la historia tendrá que decir si acertamos. Hasta dentro de 50 años, no jodas. ¿No podemos dar un anticipo? Por lo pronto, dejamos a la administración de Andrés Manuel unas finanzas públicas estables, no digamos buenas, digamos estables. No, buenas. Oscuras. Estables. No, pues, a ver. 50 es un chorro, cabrón, es la mitad. Viendo desde una perspectiva muy crítica, dejamos finanzas públicas estables, dejamos un país con bases democráticas. Y es una cosa bien importante. Nuestros errores, estamos viendo que hoy Morena los está repitiendo uno a uno. Esos errores que nos costaron a nosotros perder la confianza de los ciudadanos, hoy Morena está volviéndolos a hacer. Y el riesgo que ellos corren es que ellos ya no tienen ningún contrapeso, porque ciertamente nosotros actuamos como una oposición responsable y crítica. Pero ciertamente nosotros ya no somos una oposición que puede influir con las mayorías absolutas de Morena. Bueno, pero Peña le deja el 50% de Producto Interno Bruto, que es altísimo. Y Calderón, ¿cómo se llama el que se robó la presidencia? Calderón, ¿verdad? Calderón dejó en 34. Entonces, fíjate, le dejaron con 34 a Peña. Y Peña
la clava en 50 es A ver, pero, sin horrible. duda, pero también tenemos múltiples reservas internacionales para garantizar el pago de esta Era lo deuda. mismo que tenían con Calderón, si el secretario de Hacienda era el mismo. Ya lo entregaron Era todo. José Antonio Mis. A ver, pero justo el punto es, nosotros entregamos finanzas estables, es decir, no vamos a caer ¿Y ustedes en una crisis, qué recibieron? ni estamos en bancarrota. ¿Qué recibieron de Calderón? Nosotros recibimos un país con cierto problema en competitividad. Entonces, ¿para qué contrataron al secretario de Hacienda, José A Antonio ver, Mis? recibimos un problema en competitividad. Realizamos reformas y estas reformas contribuyeron a crear un país más próspero. 5. Entregaron el Sale, ¿eh? 5% Bueno, nos vamos. inflación. Scarlett Eso Mellado, sí está conclusión, Pues sí, Scarlett. Nino, creo que todos coincidimos en este panel que deseamos que a México le vaya bien, que Eso el es país cierto. sea próspero, Eso es que cierto. haya justicia, que haya Aunque sean transparencia, fifís. que se elimine la corrupción, que Eso no es haya fifí. privilegios. Es algo por lo que hemos pugnado y en lo cual coincidimos con las propuestas del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Pero también criticar, ¿no? En la parte mediática, hacer conciencia de que si eres una persona cercana al hombre más importante del país en este momento, pues obviamente los reflectores van a estar sobre ti. Mi Constitución dice que nos gobierna una democracia, pero cuando veo estas portadas, pues yo creo que es una oligarquía, ¿no? La que toma. O sea, las continúa decisiones. la oligarquía, después de Peña viene el Pues siguiente número de pareciera oro. Oligarquía popular. que el poder solamente se transforma, ¿no? Y siguen las mismas prácticas. Es el mensaje que nos dejan. Deben de cuidar esos detalles, ser congruente con su mensaje, sobre todo por los ciudadanos que Además han es un hombre depositado de esa comunicación, él tenía que haberlo pensado y haberlo, si es que tenía dudas, consultarlo con su propio jefe, ¿no? Pues sí, valdría la pena, Porque es aunque un hombre también Nino, en la dedicado. esfera privada, Con o el sea, yo espejo. digo, cada quien puede casarse con quien quiera y como quiera y servir lo que tú se te antoje, pero aquí se trata de que eres un hombre cercano al próximo presidente de la República. Y claramente en política pues también todo comunica, debes de cuidar las formas, entender que eres una figura pública. Es más, los que están aquí presentes, ¿no? Todas sus palabras tienen un impacto, son jóvenes políticos, en algún momento serán tomadores de decisiones, otros ya lo son, entonces desde ahí partir con eso. Oye, pero tocaste a López Mateos, tocaste a Reyes Heroles, pero no tocaste a Luis Echeverría. Luis Echeverría prohibió el frac en las bodas y este cuate está de frac, carajo. ¿Cómo lo dejaste pasar eso, hombre? Bueno, nos vamos con Jonathan Olivera. Nino, muchas gracias. Pues yo concluyo que en algo que vi en este panel, que tenemos puntos de vista diferentes, yo creo No, que pues eso es eso siempre. lo más importante que en la juventud se debe de ver, que esos puntos que sean diferentes para que se pueda construir algo mucho mejor. Porque ya lo hemos visto que en Morena la mayoría piensa o quiere pensar igual que Andrés Manuel López Obrador y se dirigen a un mismo punto que no los lleva a ningún lado. Entonces, entre los jóvenes, nosotros los jóvenes tenemos la tarea diaria de poder hacer política, una política verdadera y una política que pueda hacer una construcción de un México mejor. Gracias, Joana Cuevas. Conclusión. Nino, muchas gracias por el espacio, muchas gracias a mis compañeros por el debate. De antemano estoy muy contenta de que haya mujeres en el panel porque creo que eso refleja que la lucha que estamos haciendo las mujeres para que tener estos espacios va avanzando. Una cosa más, yo aplaudo también. Así como se critica, aplaudo el hecho de que, aunque con un pequeño error de numeración de estados, la diputada Beatriz nos propuso la despenalización de la interrupción del embarazo en todos los estados. Son 32, diputada, no 36, pero también eso se aplaude. Han hecho, en esta transición, se han hecho cosas buenas, se han hecho cosas malas. Entonces, como dice nuestra compañera Damaris y como todos los del panel estamos de acuerdo, hay que debatir de acuerdo a lo que tenemos que cambiar, lo bueno y lo malo. Muchísimas gracias. Gracias, Edgar Molina Morena. Conclusión. Concluyo con dos cosas. La primera, que nosotros los jóvenes en Morena no olvidamos que tenemos una gran herencia y el movimiento del 68 a 50 años recordamos lo que han sido sus demandas y lo que es la lucha social y no nos vamos a apartar de ese camino. Eso por un lado. Y lo segundo, en el tema de la corrupción, en el tema de la impunidad, los invito a todos a que observemos el día 16 de octubre la comparecencia de Rosario Robles ante el Senado, que va a ser muy importante para saber cómo es que nos dejan este país y para poder visualizar el próximo gobierno. Muchas gracias. No te vuelvo a invitar, ¿eh?
Maestra, ¿por qué tienes que sacar la estafa maestra? Sé más respetuoso con la señora doña Rosario. No te preocupes, Rosario, ya le dijo Peña. Ya lo veremos. 17 de octubre, ¿eh? 16. 16. ¿Tú vas a estar ahí? Esperamos que sí. No lo van a invitar. Nos vemos, gracias. Este hasta sufrió, digo, puta, la estafa maestra ahorita. Nos vemos, gracias. Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, gracias. Este lado Rox. Este no es Rob, ¿verdad? Estaban medio babas, ¿no? Yo creo que la marihuana hace daño cuando abusas de ella. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.